Me llamo... Da igual. Si encuentras esto, supongo que mi nombre no es lo importante. Antes de empezar, antes de intentar explicar el infierno que se ha desatado, necesito hacerte una pregunta seria. ¿Alguna vez has mirado a tus hijos mientras duermen y te has preguntado cuál es el límite absoluto de lo que harías para protegerlos? No una idea abstracta, sino un límite real, físico. ¿Cuántos huesos romperías? ¿Cuántas vidas apagarías? ¿Cuánta parte de tu propia alma quemarías hasta los cimientos solo para darles una hora más de vida? Piénsalo bien, porque yo estoy descubriendo mi respuesta ahora mismo y me aterroriza profundamente. Todo empezó como un día cualquiera, uno de esos martes grises y monótonos que se olvidan antes de que terminen. Había discutido con mi jefe por unas horas extras que no me querían pagar. Una de esas disputas de oficina que en ese momento parecen el centro del universo, una montaña hecha de un grano de arena. Recuerdo el zumbido de los fluorescentes sobre mi cabeza, el olor a café rancio y la sensación de impotencia al colgar el teléfono. Qué ridículamente trivial me parece ahora esa rabia. Qué insignificante. Daría mi brazo derecho por volver a ese momento y tener solo esa preocupación. Le había prometido a Amy que por fin desatascaría el fregadero esa noche. Una promesa que ya había hecho 3 veces y que ella había recibido con esa sonrisa paciente que significaba que no se lo creía del todo. Nuestra vida era una colección de pequeños problemas y pequeñas alegrías. Una rutina predecible que yo, en mi estupidez, a veces consideraba aburrida y asfixiante. Me quejaba en silencio del césped que había que cortar, de las facturas que se amontonaban. Daría lo que fuera por recuperar esa bendita monotonía ahora mismo, por tener como máxima preocupación un atasco en una tubería o una pila de platos sucios. Jason, mi hijo de 14 años, estaba furioso por haber suspendido un examen de matemáticas. Se había encerrado en su cuarto con esa intensidad dramática que solo los adolescentes poseen, como si una mala nota fuera una tragedia griega personal e insuperable. La puerta se cerró con un portazo que hizo temblar ligeramente las fotos del pasillo. Amy y yo intercambiamos esa mirada de cansancio y complicidad. Era solo una fase, nos decíamos. Una fase que, comparada con esto, era un paraíso de normalidad. Desearía que su único problema ahora mismo fuera un examen de álgebra. La pequeña Emma, con sus 8 años, solo quería que vistiera a sus muñecas para un picnic imaginario en el salón. Un picnic que nunca llegamos a celebrar. Tenía todas las tazas de té de plástico alineadas, los ositos de peluche sentados en círculo, esperando a su anfitrión. Me tiró de la manga de la camisa, con sus ojos grandes y serios, preguntándome si el señor Bigotes preferiría un sombrero rosa o uno azul. Le dije que lo decidiríamos cuando volviera del trabajo. Esa imagen, su pequeña mano en la mía, es una daga que se me clava en el pecho cada vez que la recuerdo. El picnic nunca sucedió. Mi mayor preocupación en ese momento, la cumbre de mis ansiedades mientras conducía de vuelta a casa, era si conseguiría evitar el atasco de la hora punta para llegar a tiempo para la cena. Estaba pensando en si Amy habría hecho lasaña o si tendríamos que pedir pizza. La simpleza de ese pensamiento ahora me parece una crueldad, una burla del destino. Iba inmerso en la banda sonora de mi vida ordinaria, sin saber que el disco estaba a punto de rayarse de forma permanente, que la música estaba a punto de detenerse para siempre, reemplazada por un grito interminable. Recuerdo incluso la parada en la gasolinera. Me quejé en voz alta del precio del combustible, mirando los números subir en la pantalla con esa indignación impotente tan común en cualquier ciudadano. El sol de la tarde se reflejaba en el parabrisas y el aire olía a asfalto caliente y a los humos de los coches. Ni siquiera me di cuenta de la verdadera señal, la primera pieza del dominó que estaba a punto de caer. El lector de tarjetas de crédito se quedó congelado a mitad del pago. Un pequeño error en el sistema, un fallo técnico sin importancia en un mundo que aún funcionaba. El empleado, un chico joven con acné y auriculares que apenas levantó la vista de su teléfono, simplemente reinició el sistema sin darle la menor importancia al incidente. Lo vi teclear un código, encogerse de hombros y darme el ticket. No sabía, ninguno de nosotros lo sabía, que la red eléctrica, la civilización misma, estaba a punto de sufrir un colapso del que no se reiniciaría con solo pulsar un botón. Era el último momento de normalidad transaccional que experimentaría. El último recibo sin valor de un mundo que estaba a punto de declararse en bancarrota. Estaba entrando en el garaje cuando el mundo se rompió. No fue un sonido, sino la ausencia de todos ellos durante un solo segundo. Un silencio antinatural, seguido de una cacofonía infernal que pareció surgir de la nada. Todas las sirenas del condado se dispararon al unísono. Ambulancias, policía, bomberos. Un aullido colectivo que subía y bajaba en oleadas, solapándose unas a otras hasta crear una única nota de pánico puro.
El sonido rebotaba en los edificios y se metía directamente en la boca del estómago, un sonido que no presagiaba un accidente, sino el fin. Mi teléfono vibró con una violencia inusitada sobre el asiento del copiloto, no una llamada, sino una alerta masiva que hizo que la pantalla se iluminara con un rojo agresivo. La radio del coche pasó de una canción de rock a un chirrido de estática ensordecedor, y luego esa voz, una voz plana, gubernamental, un tono largo y hueco que parecía despojado de toda emoción humana y que se derramó por los altavoces con una claridad terrible. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Permanezcan en sus hogares. Cierren todas las puertas y ventanas. Amy ya estaba en la puerta principal cuando bajé del coche, con el teléfono en la mano y la cara pálida. Su rostro era una mezcla de pánico y ese modo mamá que se activa automáticamente en las crisis. Esa calma forzada que usa para que los niños no se asusten. No recuerdo haber cruzado el césped. Mi mente ha borrado esos segundos, como si mi cerebro se negara a procesar la transición de un mundo a otro. Solo recuerdo el tacto frío del metal de la llave del coche en mi mano sudorosa y la sensación de que el suelo bajo mis pies se había vuelto inestable. Lo que sí recuerdo con una claridad que me quema es el olor. El aroma de la hierba recién cortada de nuestro vecino mezclado con un primer hedor que llegaba con el viento. Sutil al principio, pero inconfundible. Algo metálico y húmedo como el cobre y la carne cruda. Un olor a matadero que hizo que mi estómago se anudase en un instante, mucho antes de que mis ojos vieran nada que lo justificara. Era el olor primordial de la violencia, de la vida terminando de forma abrupta y se estaba extendiendo por nuestro tranquilo barrio suburbano como una plaga invisible. Nuestra calle, ese pequeño refugio de furgonetas familiares, aspersores y niños en bicicleta, se había transformado en un hormiguero de pánico en cuestión de minutos. Las puertas se abrían y cerraban de golpe. Los vecinos sacaban tablones de madera de sus garajes. El viejo señor Gibbons, un jubilado que se pasaba el día cuidando sus rosas, le gritaba a su hijo adolescente que trajera los malditos clavos, con una urgencia en la voz que nunca le había oído. La fina capa de civilidad que todos manteníamos se estaba resquebrajando a una velocidad vertiginosa, revelando el miedo que siempre había acechado debajo. Mi primer instinto fue práctico, casi ridículo en su inutilidad. Arrastré los muebles del patio al interior de la casa, la barbacoa, las sillas de plástico, como si unas sillas de plástico fueran a suponer alguna diferencia. Luego, con una fuerza que no sabía que tenía, volqué el sofá contra el gran ventanal del salón. Maldije en voz alta cuando me di cuenta de la fragilidad de todo. Ese cristal, que tantas veces había limpiado quejándome de las huellas de los niños, no aguantaría ni el empuje de un adolescente enfadado, y mucho menos lo que fuera que se dirigía hacia nosotros. Toda nuestra sensación de seguridad se basaba en la premisa no declarada de que nadie querría entrar por la fuerza. Nuestras cerraduras, nuestras alarmas, todo estaba diseñado para disuadir, no para resistir un asalto decidido. Esa premisa había muerto en los últimos 5 minutos. Ahora, cada ventana era una vulnerabilidad, cada puerta una invitación. Nuestra casa, nuestro castillo, se había convertido en una caja de cartón en medio de una estampida, y yo no tenía ni idea de cómo reforzarla a tiempo para lo que se avecinaba. Amy, mientras tanto, se movía con una eficiencia asombrosa, la personificación de la calma en el ojo del huracán. Llenaba los lavabos, las ollas y la bañera con agua, cada grifo abierto al máximo, mientras el agua todavía corría. Metía latas de comida en mochilas, actuando bajo el supuesto de que tendríamos que irnos. Pero ambos sabíamos la verdad. La habíamos visto en las películas de catástrofes una y otra vez. Echarse a la carretera en medio de este caos significaba jugar a los coches de choque con extraños aterrorizados y peor aún con las personas infectadas. Quedarse era una trampa, pero irse era un suicidio. Estábamos atrapados en una paradoja mortal, una elección entre dos formas diferentes de morir. La ilusión de control se había desvanecido por completo, dejándonos solo con nuestras decisiones inmediatas. Y la primera decisión, la única que importaba en ese momento, era convertir nuestra casa en una fortaleza, o al menos en algo que se le pareciera. Teníamos que ganar tiempo, aunque no supiéramos para qué estábamos ganando tiempo exactamente. Solo sabíamos que cada segundo contaba. El primer caminante, o como demonios se llamen esas cosas, apareció justo antes del anochecer. Se tambaleó hasta entrar en nuestro campo de visión y la imagen se grabó a fuego en mi cerebro para siempre. Era una mujer con ropa de gimnasio, le faltaba un zapato y tenía el músculo de la pantorrilla tan desgarrado que el hueso blanco y astillado brillaba con cada paso que daba. No gemía, como había imaginado siempre que harían. Hacía un chasquido bajo y constante con la mandíbula, un sonido rápido y repetitivo, como si masticara un trozo de cartílago que no estaba allí.
Sus ojos, vacíos y sin enfoque, se fijaron en la luz de nuestro porche, que yo, en mi estúpido pánico, había olvidado apagar. Fue como ver a un depredador detectar a su presa. Inclinó la cabeza con un gesto antinatural, como una marioneta con las cuerdas rotas, un movimiento que no pertenecía a un ser humano. Y entonces, sin previo aviso, sin un grito, sin ninguna señal, esprintó. Corren. Nadie en las noticias, en los estúpidos simulacros, en las historias de terror que nos contamos para asustarnos, nadie dijo nunca que correrían a esa velocidad inhumana. Le grité a Amy que apagara el interruptor mientras yo me lanzaba contra la puerta principal usando todo mi peso para reforzarla justo un instante antes del impacto. La colisión me sacudió hasta los dientes. Fue como si me hubiera aplacado un jugador de fútbol americano. Una fuerza bruta y sin sentido que solo buscaba atravesar la barrera. El sonido del golpe resonó por toda la casa. Un gong que anunciaba el inicio oficial de nuestro asedio personal. El mundo exterior ya no era nuestro vecino, era nuestro enemigo y estaba llamando a la puerta. Jason se quedó paralizado en mitad del pasillo, con los ojos como platos, hasta que le grité que cogiera una silla, cualquier cosa, y la atrancara bajo el pomo. El chico todavía reacciona cuando uso mi voz de padre enfadado. Gracias a Dios por los pequeños milagros. Luchamos contra ella con la puerta como único escudo entre nosotros. Sus puños golpeaban la madera con una fuerza monótona y terrible. Sus uñas arañaban la pintura, dejando surcos blancos. Y luego oí un crujido que sentí en mi propio pecho. La madera del marco empezando a ceder visiblemente bajo la presión implacable. Empujé con más fuerza, sintiendo el sudor correr por mi cara, el pánico subiendo por mi garganta como una bilis ácida. Podía olerla a través de la madera, ese mismo olor a sangre y a descomposición que había sentido en la calle, pero ahora concentrado, personal. Ella siguió golpeando una y otra vez con una persistencia inhumana, hasta que algo dentro de su pierna debió de romperse con un chasquido audible y seco. Cayó, pero no se detuvo. Empezó a arrastrarse por el suelo del porche, y eso de alguna manera fue mucho peor. El sonido de sus uñas arañando la parte inferior de la puerta, un rascado rítmico e incesante como el de un animal enjaulado, se convirtió en la banda sonora de nuestra nueva realidad. Era el sonido de un mundo que intentaba entrar a devorarnos, centímetro a centímetro, sin descanso y sin piedad. Un recordatorio constante de que el monstruo seguía ahí fuera, esperando pacientemente a que cometiéramos un error, a que nuestra precaria defensa finalmente se viniera abajo. Era el metrónomo del apocalipsis, marcando el tiempo que nos quedaba. Amy arrastró la cómoda del pasillo hasta la puerta. Entre los dos la empujamos hasta que la madera crujió bajo la presión. Pasé el cerrojo y luego el pestillo, rezando para que el marco de la puerta, esa delgada línea de madera y tornillos, aguantara la embestida. Fue entonces cuando las luces de la calle parpadearon una última vez y murieron, sumiendo el vecindario en una oscuridad casi total. La única luz provenía de una casa a una manzana de distancia, que ardía en silencio, lanzando sombras que se retorcían y bailaban en las paredes de nuestro salón. Esas sombras hacían que cada ventana oscura de cada casa vacía pareciera ocupada por algo que observaba, que esperaba. La sensación de estar siendo vigilados era abrumadora. No vino la policía, no aparecieron camiones de la Guardia Nacional. Solo hubo gritos esporádicos en la distancia y disparos que siempre terminaban más rápido de lo que deberían, seguidos de un silencio que era aún más aterrador que el ruido. El silencio significaba que la lucha había terminado y probablemente no a favor de los que gritaban. Quería creer que la ayuda estaba simplemente atascada en el tráfico, que la caballería se estaba organizando en algún lugar seguro, preparándose para un contraataque masivo. Pero el canal de emergencia en la radio, que había estado repitiendo el mismo bucle monótono de permanezcan en sus casas, de repente enmudeció. Solo estática, un silencio oficial que gritaba abandono con más fuerza que cualquier sirena. En ese momento, en la oscuridad de mi casa, supe con una certeza terrible que estábamos solos, completamente solos. Nadie vendría a salvarnos. El zumbido del generador de los Kowalski, nuestros vecinos de al lado con los que hacíamos barbacoas los domingos, se cortó a media revolución como si alguien hubiera arrancado el cable de cuajo. El silencio que siguió fue abrupto y antinatural. Un minuto después, oí a su perro, un golden retriever llamado Buddy que siempre ladraba a las ardillas, soltar un gemido agudo y lastimero. Un único sonido de dolor y miedo. Y luego, nada. Un silencio absoluto desde su casa. Un silencio que contaba una historia horrible que mi mente se negaba a completar del todo. Mis manos temblaban, tanto que apenas podía recargar la pistola de clavos, pero seguí disparando tiras de clavos en tablones de 2x4, porque el movimiento, la acción, se sentía más seguro que el pensamiento.
El simple acto de hacer algo, cualquier cosa, mantenía a raya la parálisis del miedo. Cada clavo que entraba en la madera era un pequeño acto de desafío, una negación a aceptar que estábamos condenados. Estaba construyendo nuestra tumba o nuestra fortaleza, y en ese momento no sabía cuál de las dos sería. Emma, mi pequeña, se acurrucó bajo una manta en el pasillo, temblando. Me preguntó si la gente mala de fuera estaba enferma, como lo estuvo la abuela antes de morir. Tragué saliva buscando las palabras adecuadas en un mundo donde las palabras adecuadas ya no existían. Le dije que sí, que estaban muy enfermos, pero que la abuela nunca le hizo daño a nadie y que esta gente podría hacerlo si entraba. Intenté que mi voz sonara tranquila, pero noté el temblor en ella, y supe que ella también lo notó. La respuesta pareció satisfacerla por el momento, o al menos aceptó la versión simplificada de la pesadilla. Se abrazó a su oso de peluche y al pequeño bate de béisbol que le regalé después de su primera temporada de T-Ball. Un trozo de madera inútil, pero en sus manos parecía un arma, un talismán contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Verla aferrarse a ese objeto tan normal me rompió el corazón en 1000 pedazos. Estaba intentando encontrar seguridad en los restos de un mundo que ya no existía. Jason, con sus 14 años y fingiendo una valentía que no sentía, susurró que había visto 3 figuras más en la esquina. Se movían de una forma demasiado extraña, demasiado errática para ser nuestros vecinos. Sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados pero rápidos. Le dije que vigilara desde la ventana del piso de arriba, la que da al patio trasero, y que gritara si se acercaban. Le di la única linterna que funcionaba, diciéndole que la usara solo si eras absolutamente necesario. No le dije qué hacer si llegaban a la enredadera que sube por la pared del garaje. Sinceramente no lo sé. No tengo un plan para eso. No tengo un plan para nada de esto. Solo improviso segundo a segundo, movido por un instinto animal de proteger a mi familia. Cada decisión es una apuesta. Cada momento de calma es un respiro prestado antes de la siguiente oleada. Soy un contable que se ha convertido en un soldado en una guerra que no entiende, luchando contra un enemigo que no sigue ninguna regla. Y estoy perdiendo terreno a cada minuto que pasa. El perímetro se reduce constantemente. Estoy escribiendo esto a toda prisa en el portátil. La batería está al 42%, una cuenta atrás hacia otro tipo de oscuridad. El router está muerto, así que esto no se enviará hasta quién sabe cuándo. Pero quiero que quede constancia para quien encuentre este ordenador o para mí mismo, si sobrevivo a esta noche y necesito una prueba de que todo esto ocurrió de verdad. A veces siento que estoy en una pesadilla de la que voy a despertar, pero el dolor en mis nudillos y el olor a miedo en el aire son demasiado reales. Aún puedo oír a la mujer de fuera, o lo que queda de ella arañando la madera. Más despacio ahora, como si se estuviera cansando, o peor aún, como si estuviera pensando en otra forma de entrar. La casa es vieja, llena de puntos débiles que nunca me molesté en arreglar, y ahora cada uno de ellos es un posible punto de entrada para el fin de nuestro mundo. Cada crujido de la casa me hace saltar, cada sombra parece moverse por sí sola. La paranoia es un veneno que se extiende tan rápido como la propia infección. El aire se ha vuelto más espeso, huele a tierra húmeda y a hierro, como a sangre derramada sobre el polvo. Y cada latido de mi corazón parece más fuerte que mi propia respiración, un tambor en el silencio que temo que puedan oír desde la calle. Soy un contable que hace barbacoas los fines de semana. No tengo entrenamiento militar, ni de supervivencia, ni nada. Mis habilidades se limitan a hojas de cálculo y a saber si un filete está en su punto. Habilidades completamente inútiles ahora. Pero tengo una esposa que todavía cree en mí, que lucha a mi lado con una ferocidad silenciosa. Tengo 2 hijos que dependen de mí para todo, cuyas miradas asustadas buscan en mí una seguridad que no sé si puedo ofrecerles. Y tengo una casa llena de trastos que pueden convertirse en barricadas, en armas improvisadas. Tendrá que ser suficiente hasta el amanecer, si es que el amanecer todavía importa en este nuevo y terrible mundo. Quizás el sol ya no traiga la luz, solo una mejor visión de los horrores. Algo acaba de estrellarse contra el ventanal de los Kowalski. Un sonido de cristales rotos que pareció demasiado cercano, como si hubiera ocurrido en nuestra propia sala de estar, seguido de más roturas en algún otro lugar de la calle. La noche se está llenando de ese chasquido de mandíbulas, cada vez más cerca, cada vez más numeroso. Firmo esta entrada para coger la palanca y subir a ver a Jason. No puedo dejarlo solo en la oscuridad. Si estás leyendo esto, mantente en silencio, apaga las luces y reza para que tus bisagras aguanten. Los Kowalski dejaron de gritar hace 2 minutos y el silencio que ha seguido se siente mucho peor que el ruido. El ruido significa que hay una lucha, que hay vida resistiendo. El silencio solo puede significar una cosa, que la lucha ha terminado, que han perdido y que ahora esas
cosas que estaban ocupadas con ellos, están libres para buscar un nuevo objetivo. Y nosotros somos los siguientes en la lista. El sonido de nuestros corazones latiendo es lo único que nos separa del silencio final. Estoy acurrucado en lo alto de las escaleras, con la palanca sobre mi regazo. El sudor ha vuelto el mango de madera resbaladizo, un detalle peligroso en el que mi mente se fija. Trato de no pensar en lo fácil que el sonido viaja a través de las paredes de pladur de esta casa, en cómo cada uno de mis latidos es un tambor que anuncia nuestra posición. Jason está detrás de mí, usando la linterna de su teléfono cubierta con un calcetín para poder vigilar el patio sin convertirnos en un faro para esas cosas. Es un truco ingenioso, uno que se le ocurrió a él, y me siento absurdamente orgulloso y a la vez aterrorizado por su rápida adaptación. Sigue susurrando el recuento de las figuras que deambulan entre los coches. 6, 8, luego 10, hasta que le digo bruscamente que pare, porque cada número suena como una cuenta atrás en mis nervios crispados. Un reloj que marca el tiempo hasta que nuestra suerte se agote. No necesito saber cuántos son. Ya sé que son demasiados. El conocimiento exacto de nuestra condena no es algo que me vaya a ayudar en este momento. Solo necesito enfocarme en la siguiente amenaza, en el siguiente sonido, en la siguiente decisión que nos mantenga respirando un minuto más. La mujer que se rompió la pierna contra nuestra puerta ha desaparecido. Todo lo que queda es una mancha de algo espeso y oscuro en el felpudo y profundos arañazos en la madera. Sentiría alivio si la ventana del salón no estuviera vibrando en su marco, flexionándose visiblemente por los cuerpos que se apoyan en ella desde el otro lado. Es como si la casa entera estuviera bajo asedio y cada parte de ella gimiera bajo la presión. Hemos apilado los muebles hasta la altura de la cintura, pero el frágil cristal sigue vibrando con un zumbido bajo y rítmico que se me mete en la mandíbula. Amy me pasa el martillo de encofrador sin decir nada. Sus manos están firmes, su mirada es clara. Su boca está apretada en la misma línea dura que tenía durante la temporada de gripe de los niños el invierno pasado, cuando no durmió durante 4 noches seguidas. Es su cara de batalla, la que me dice que no se rendirá, y eso me da una extraña pizca de fuerza. Nos comunicamos sin palabras, un lenguaje forjado en años de matrimonio, que ahora se ha convertido en una herramienta de supervivencia. Un gesto, una mirada, es todo lo que necesitamos para coordinarnos. Abajo, en el pasillo, Emma gime entre sueños, ajena al horror que nos rodea. Me arrastro sobre los codos, pasando junto a las fotos familiares en la pared. Un viaje a Disney, trofeos de fútbol, imágenes de una vida que ahora parece prehistórica, casi de otra persona. Ver nuestras caras sonrientes en esas fotos es como mirar un fantasma. Le susurro a mi hija que todo está bien, que papá está aquí, pero la mentira se tambalea en mi garganta porque una sombra acaba de bloquear la luz del porche que habíamos roto antes. Están buscando puntos débiles, están probando nuestras defensas. Eso significa que algo está subido a la barandilla, buscando un punto más alto, un punto más débil para entrar. La casa cruje, ese sonido de asentamiento que hace la madera vieja, excepto que este crujido va seguido de un ruido de clavos en las tejas, un sonido inconfundible y terrible. Están en el tejado, corren por el tejado, como si fuera el suelo. Saben trepar. Esa comprensión me hiela la sangre y me obliga a actuar, a pensar 2 pasos por delante, a abandonar la defensa pasiva y buscar una nueva posición, un nuevo plan. Le doy un tirón a Jason para alejarlo de la ventana justo cuando una mano golpea el cristal. No es un golpe sordo, sino un impacto agudo y plano que resuena en mis huesos. Los dedos están extendidos, casi esqueléticos, y la piel se despega en tiras húmedas, como papel de pared viejo, revelando un tejido pálido y brillante por debajo. Por un segundo, la mano se queda allí, impresa contra el cristal, una imagen de pesadilla enmarcada por la noche. Es una declaración, una promesa. Van a entrar. La fragilidad de ese simple panel de vidrio nunca me había parecido tan absoluta y aterradora. Jason tropieza hacia atrás. El teléfono cubierto con el calcetín se le cae y el haz de luz se dispara a plena potencia hasta que lo pateo debajo de una cómoda. Pero ya es demasiado tarde. El error está cometido. Cada figura en el exterior se gira bruscamente hacia nosotros, como una bandada de buitres que ha olido carne cruda. Sus cabezas se mueven al unísono, una inteligencia colectiva y depredadora que me revuelve el estómago. La luz ha sido nuestra traición, un error estúpido que podría costarnos la vida. El pánico es un mal consejero en este nuevo mundo. Amy arrastra a Emma al baño del pasillo, cierra la puerta de golpe y mete toallas en la rendija inferior, un gesto instintivo para crear una última barrera. Jason y yo corremos hacia la escalera del ático porque si están en el tejado intentarán entrar por el respiradero o la claraboya, lo que se da primero. La adrenalina me quema en las venas, agudizando mis sentidos, pero también nublando mi juicio.
El único pensamiento claro en mi cabeza es más alto, aunque sé que subir más alto solo significa acorralarnos más. A mitad de camino recuerdo la bisagra oxidada que nunca arreglé, una de esas pequeñas tareas domésticas pospuestas que ahora adquiere proporciones mortales. La escalera plegable se atasca y me quedo atrapado, agachado empujando mientras algo golpea las tejas sobre mi cabeza. Es un sonido sordo y pesado, como si arrastraran algo o a alguien por el tejado. El terror se convierte en una fuerza física que me impulsa, que me da la fuerza para seguir luchando contra la escalera, contra mi propia negligencia. Jason empuja desde abajo, con el rostro contraído por el esfuerzo. La bisagra chirría en señal de protesta, un sonido metálico y agudo que parece un grito. Y luego, con un chasquido que hace vibrar toda la estructura, la escalera se suelta de golpe y nos metemos en una oscuridad total que huele a polvo, a aislamiento viejo y a adornos de Navidad olvidados. El aire es denso y difícil de respirar, pero por un instante se siente como un refugio, un respiro momentáneo en la asfixiante persecución. No hay linterna, no hay tiempo. Palpo a lo largo de las vigas hasta que mi mano encuentra la caja del equipo de acampada que juré que donaría. Bendita sea la procrastinación. Dentro, entre una maraña de cuerdas y estacas de tienda, está la pistola de bengalas que compré para el viaje al lago que nunca hicimos. Es un arma patética, de plástico rojo brillante, casi un juguete, pero es lo único que tenemos que se parece remotamente a un arma de fuego. La agarro, su peso insignificante en mi mano temblorosa. El primer estruendo viene de arriba. La claraboya implosiona, lanzando fragmentos de plexiglas que suenan como grava al caer sobre el suelo de madera. Una figura cae a través del agujero, con las piernas agitándose, gruñendo esos chasquidos húmedos y repugnantes. Aterriza con un golpe sordo y se pone en pie al instante. Sus movimientos son una abominación de la anatomía humana. El ático es demasiado estrecho para blandir la palanca con eficacia, así que en un acto de pura desesperación, la clavo directamente en su pecho, usando todo mi peso. Ambos caemos contra el suelo del tejado. El impacto me deja sin aliento. Sigue mordiendo, agitando los brazos con una fuerza increíble, pero la barra lo mantiene inmovilizado el tiempo suficiente para que Jason, mi hijo, le clave la garra del martillo bajo la mandíbula. El hueso cruje con un sonido húmedo y nauseabundo. Los dientes se rompen en silencio y el cuerpo se queda quieto con una última sacudida que me salpica el antebrazo con un líquido caliente y espeso. El silencio que sigue es casi tan impactante como la violencia. Mi hijo ha hecho eso. El mismo niño que esta mañana se quejaba de un examen de matemáticas acaba de hundir la garra de un martillo en la mandíbula de una criatura. Lo veo de pie, temblando, con el arma todavía en la mano, goteando un líquido oscuro y espeso. Está vomitando en la oscuridad sonidos ahogados de arcadas que son casi más horribles que los gruñidos del infectado. Quiero abrazarlo, decirle que todo estará bien, pero ambos sabemos que es una mentira. Acabo de robarle la infancia, la he extinguido en este ático polvoriento. El peso de esa culpa es más pesado que el cuerpo que yace a mis pies, pero no hay tiempo para el duelo, no hay tiempo para el trauma. Más pasos se arrastran por encima de nosotros, arañando las tejas. Nos retiramos arrastrando cajas de viejos recuerdos para tapar el agujero de la claraboya, una solución temporal y patética. Abro la pistola de bengalas, cargo una bengala roja y me guardo el resto en el bolsillo. No hay plan. El instinto grita, baja. Así que retrocedemos, nos deslizamos por la escalera, la apartamos de una patada y corremos hacia el sótano. Es nuestro último bastión, el único lugar con paredes de hormigón. A medio camino de la cocina, la ventana del salón finalmente cede. Un estruendo como si hubieran dejado caer una nevera, seguido del sonido de cristales deslizándose por el parqué. Vislumbro siluetas entrando a raudales, con las extremidades espasmódicas y los ojos brillando débilmente, como las retinas de los animales que reflejan la luz de la calle. Tropiezan con la barricada del sofá, pero el impulso los mantiene rodando hacia adelante, una marea imparable de cuerpos hambrientos. Amy sale corriendo del baño, agarrando a Emma y el bate de béisbol de aluminio. Grita, corred. Así que corremos. La puerta del sótano se cierra de golpe. El cerrojo gira y empujamos el congelador y la mesa de la lavandería contra ella, creando una última y desesperada barricada. El sótano huele a detergente y a lejía, derramada. Olores de una normalidad perdida que ahora parecen casi sagrados. El aire es frío y húmedo y por un momento nos sentimos a salvo, a pesar de que sabemos que solo hemos comprado unos minutos más de vida. Cojo una garrafa de 1 galón de disolvente de pintura, rocío la escalera de madera, busco a tientas las cerillas del kit de acampada y prendo fuego a los escalones justo cuando la puerta se comba hacia adentro por los golpes. El primer cuerpo que la atraviesa se prende fuego de
cintura para arriba, chillando un sonido agudo y inhumano que se quedará en mi cabeza para siempre. Un sonido que no pertenece a este mundo. El resto se amontona detrás de él, empujando, avivando las llamas hasta convertir la estrecha escalera en la garganta de un horno. El fuego nos dará minutos, quizás menos, porque el humo ya se arrastra por el techo, llenando el espacio confinado con un calor sofocante. Tosemos, arrastrando a la familia a la esquina del banco de trabajo donde se encuentra. La vieja trampilla de carbón, sellada por una endeble placa de chapa. Es una reliquia de otra época, una que nunca pensé que tendría que volver a usar. La arranco con la palanca. Los tornillos oxidados saltan y el aire fresco de la noche me golpea la cara a través del hueco de 15 centímetros. Es un hueco demasiado pequeño para los adultos, pero quizás lo suficientemente grande para los niños. Amy ve hacia dónde se dirigen mis ojos y niega con la cabeza, su rostro una máscara de terror y súplica. Pero Emma ya se está estirando, diciendo con voz ahogada por el humo: «Aire fresco, mami. Sé que no tenemos otra opción». Dejo que Jason ensanche la abertura con la palanca, el metal chirriando contra el hormigón. Afuera, las luces de la calle parpadean intermitentemente, permitiéndome leer la plantilla que el ayuntamiento pintó el año pasado. Acceso a refugio de tornados, no bloquear. La ironía ha muerto esta noche, asesinada por una horda de muertos vivientes. Sabía que esta trampilla existía, pero nunca imaginé que sería nuestra única vía de escape, un sucio agujero hacia una noche incierta y llena de peligros. Es nuestra única oportunidad, por pequeña que sea. Amy levanta el bate preparándose para una última defensa. Le digo que la seguiré después de empujar a Jason y Emma. Ella sabe que estoy mintiendo, lo veo en sus ojos, pero asiente. Las madres pueden convertir la esperanza en un arma, incluso cuando no queda ninguna. El primer choque de cuerpos contra el marco de la puerta en llamas. Las bisagras chirrían. La madera cede bajo la presión de la horda. Jason se retuerce rozándose los hombros con el hormigón áspero y cae afuera con un gruñido ahogado. Impulso a Emma a través del hueco. Beso su pelo ahumado y se va, desapareciendo en la oscuridad. Amy me agarra por el cuello de la camisa, me besa una vez con fuerza y desesperación y luego se lanza de cabeza por la abertura. La empujo por las caderas hasta que se desliza y desaparece. La puerta se parte en dos con un estruendo terrible. Un cadáver en llamas cae, rueda por el suelo del sótano y prende fuego a un cesto de la ropa. Las llamas se elevan rápidamente. Cierro de golpe la placa de la trampilla, doblo los clavos para sujetarla, me giro hacia el banco de trabajo y saco la pistola de bengalas del bolsillo. Entran a raudales, tantos que el suelo del sótano cruje bajo su peso. Sus ojos vacíos se fijan en mí, una masa de depredadores que me ven como su única presa. Ya no hay escapatoria para mí. Levanto la pistola de bengalas, siento cómo cede la empuadura de plástico barato en mi mano sudorosa y apunto a la pila de latas de pintura y disolventes que nunca organicé, que siempre dejé para otro día. Si esto funciona, la explosión podría abrirme un camino, darme una oportunidad imposible. Si no, al menos Jason, Amy y Emma no me oirán gritar por encima del estruendo. Será un final rápido. Aprieto el gatillo. El mecanismo de plástico hace un clic ominoso. Y aquí es donde corto esta entrada, porque ahora necesito las dos manos. Si salgo de la trampilla, si sobrevivo a esto, seguiré escribiendo. Si solo encuentras este teléfono, dile a mi familia que mantuve a los monstruos ocupados todo el tiempo que pude. Dile que los amaba más que a mi propia vida y que cada segundo que luché fue por ellos. Espero que sea suficiente. Espero que ellos estén a salvo, lejos de aquí. Espero que haya un lugar seguro al que puedan llegar. Y espero, con una desesperación que me ahoga, que Amy sepa que la decisión que tomé fue por ellos. Siempre por ellos. Esta es mi última barricada. Las latas de pintura explotaron como un mortero casero. Un puño blanco y caliente que me sacó el aire de los pulmones y lanzó cuerpos en todas direcciones con una fuerza devastadora. Un segundo estaba apretando el gatillo. Al siguiente estaba tirado en el hormigón, con los oídos zumbando, medio ciego por el destello, saboreando a látex quemado y carbón. El calor de la explosión fue instantáneo y abrasador. Una ola de fuego que consumió el aire y todo lo que había en él. El sótano se convirtió en un infierno en una fracción de segundo. Algo pesado aterrizó sobre mis piernas. Un brazo, quizás un torso completo, imposible de saber en el humo arremolinado, y pateé hasta que se deslizó, resbaladizo y sin huesos. Las llamas se arrastraban por todas partes, lamiendo las vigas del techo, llenando el sótano de un crepitar que casi cubría los chasquidos del único que todavía se movía en la penumbra. El fuego era a la vez mi destructor y mi salvador, creando un caos que me dio una pequeña ventana para escapar. Mis manos encontraron la palanca, el metal ardía, pero la apreté de todos modos y la usé para arrastrarme hacia la trampilla de carbón. La placa de chapa estaba abollada por la explosión,
colgando de un clavo retorcido. La luz del fuego anaranjado brillaba a través del hueco como el amanecer a través de la ranura de un buzón. Hice palanca. La placa cayó con la fuerza suficiente para hacer vibrar los conductos. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Fresco, dulce, mezclado con sirenas lejanas, recordándome por qué morir en un sótano no era una opción. Me retorcí de cabeza, los hombros raspando el ladrillo, las costillas rozando el mortero. A mitad de camino mi cinturón se enganchó en un trozo de metal, y por un segundo me quedé atascado, con los brazos agitándose fuera, mientras dedos muertos rozaban mis botas dentro. El pánico me inundó. Aspiré, sentí cómo se rasgaba la tela vaquera de mis pantalones y salí disparado, rodando por la entrada de coches en una lluvia de hollín y chispas. El alivio fue tan intenso que casi me desmayo. Estaba fuera. Estaba vivo. La casa a mi espalda vomitaba humo por cada ventana rota. El tejado palpitaba de color rojo como una luz de advertencia. Figuras se tambaleaban en el resplandor, algunas en llamas, otras humeando, todas demasiado ocupadas retorciéndose en su agonía para darse cuenta de mí. Me pontamos, arrastré detrás de los cubos de basura, tosí hasta que la bilis me quemó la garganta y luego me puse en pie tambaleándome, buscando a los niños, a Amy. La calle parecía la mañana siguiente a un motín, un paisaje de destrucción y abandono. Coches chocados contra buzones, céspedes convertidos en barro, luces de porche parpadeando o rotas. Grité el nombre de Amy una vez, me contuve y lo siseé más bajo, escudriñando los patios, buscando cualquier señal de ellos. Un bloque al este, la rejilla de la alcantarilla estaba abierta y vi la huella de la zapatilla de Jason en el lodo húmedo de al lado. El niño lleva usando las mismas Vans destrozadas desde hace 2 años. Reconocería esa suela en cualquier parte del mundo. Estaban vivos. Habían encontrado un refugio. Los túneles de alcantarillado no eran mi primera opción, pero un refugio es mejor que el asfalto. Corrí agachado con la palanca lista. Cada sombra era un potencial cadáver sprintando. 2 caminantes salieron del garaje de los A. Miller, con los rostros despellejados por el calor de la furgoneta en llamas que había dentro. Vinieron rápido, siempre demasiado rápido. Así que amagué a la izquierda. Luego enterré la barra en la sien del primero. Usé el impulso para desequilibrar al segundo y seguí moviéndome antes de que ninguno de los dos terminara de caer. La rejilla pesaba como el eje de un camión, pero la adrenalina es un montacargas decente. La aparté, me dejé caer de pie y me deslicé por los peldaños viscosos de la escalera hacia la oscuridad total. El hedor a podredumbre, aguas residuales y productos químicos me golpeó más fuerte que el humo del sótano. Pero en algún lugar de abajo oí el sollozo ahogado de Emma. Susurré su nombre. Rebotó en las paredes de hormigón y murió rápidamente, pero fue suficiente. Sabían que estaba allí. Mi teléfono estaba frito por la explosión, así que saqué el mechero Big barato que Amy guarda para las velas de cumpleaños y lo encendí. La niebla de la alcantarilla brilló lo suficiente para mostrar el agua goteando junto a las suelas de mis botas y flechas de graffiti que no apuntaban a ninguna parte, pero la llama también dibujó siluetas. 3 figuras acurrucadas bajo la siguiente tapa de servicio. Grité, «Jason», y su cabeza se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos y el pelo enmarañado. Me reconoció. Estábamos juntos de nuevo. Arrastraba y a la vez llevaba a Emma. Amy cojeaba detrás de ellos, agarrando el bate, con los tobillos hinchados como un pomelo. Nos encontramos a mitad de camino y nos derrumbamos en un montón que no era exactamente un abrazo, sino más bien un aferrarse a cualquier cosa cálida y que respirara. Una confirmación desesperada de que todos habíamos sobrevivido. Por un momento, el único sonido en el túnel fue el de nuestras respiraciones entrecortadas y el goteo del agua. Un breve interludio de paz en medio del infierno. Las primeras palabras de Amy no fueron «te quiero» o «estás herido», sino «necesitamos un terreno más alto». Siempre la práctica, siempre pensando en el siguiente paso. Asentí, escuchando el hueco sonido metálico de arriba, mientras algo pesado caminaba sobre la rejilla por la que habíamos entrado. El eco se desvaneció, pero nos recordó que los metros de hormigón no significaban seguridad. Simplemente significaban que el peligro vendría de otra dirección. Estábamos fuera del fuego, pero ahora nos encontrábamos en un laberinto oscuro y apestoso. Jason dijo que había visto tapas de alcantarilla más al norte que daban al aparcamiento del instituto. Un espacio amplio, edificios de ladrillo resistentes, quizás una oportunidad. Le dije que nos guiara. La voz del niño tenía ese filo quebradizo que los padres reconocen como el delgado alambre que mantiene a raya el pánico. Estaba asustado, pero estaba pensando, estaba liderando. En ese momento vi al hombre en el que se estaba convirtiendo a la fuerza, y mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y dolor.
Avanzamos en fila india con el mechero, parpadeando cada 12 pasos para confirmar el terreno. Las ratas correteaban a nuestro paso, asustadas, pero por suerte, desinteresadas en nosotros. 2 veces nos agachamos en pasadizos laterales para evitar salpicaduras lejanas. No sabíamos si eran causadas por el agua o por pies arrastrándose, y ninguno de nosotros quiso detenerse para confirmarlo. El miedo a lo desconocido en la oscuridad era casi tan malo como la amenaza conocida que habíamos dejado atrás en la superficie. Avanzamos en fila, india, con el mechero parpadeando cada 12 pasos para confirmar el terreno. Las ratas correteaban a nuestro paso, asustadas, pero por suerte, desinteresadas en nosotros. 2 veces nos agachamos en pasadizos laterales para evitar salpicaduras lejanas. No sabíamos si eran causadas por el agua o por pies arrastrándose, y ninguno de nosotros quiso detenerse para confirmarlo. El miedo a lo desconocido en la oscuridad era casi tan malo como la amenaza conocida que habíamos dejado atrás en la superficie, una tensión que se acumulaba en los músculos de mi cuello y hombros. El túnel se inclinaba hacia arriba y el aire pasaba de oler a aguas residuales a la noche húmeda de otoño. Mi hombro se acalambró de tanto agarrar la palanca, pero la mantuve en alto porque la oscuridad se sentía carnívora, como si pudiera tomar forma y atacarnos en cualquier momento. Más adelante, una tenue luz de luna se filtraba a través de un borde circular. Era la tapa de mantenimiento que Jason prometió, nuestro portal de vuelta a un mundo que temía tanto como deseaba ver. La esperanza y el miedo eran 2 caras de la misma moneda. Impulsé a Jason. Apoyó las rodillas en mis hombros, un peso familiar pero ahora cargado de una urgencia terrible. Empujó y el disco de metal se deslizó a un lado con un chirrido que nos hizo estremecernos a todos. El viento fresco y el canto de los grillos se derramaron como un himno, sonidos de un mundo que aún vivía, que aún no se había rendido por completo. Jason salió, subió a Emma y luego ayudó a Amy. Yo salté el último y la columna vertebral me dolió cuando mis botas tocaron el asfalto. Estábamos fuera, estábamos expuestos. El aparcamiento de la escuela se extendía ante nosotros, un vasto y vacío mar de hormigón bajo la luna. Estaba desierto excepto por un único autobús escolar aparcado en un ángulo extraño, sus luces de emergencia emitiendo un pulso ámbar débil y fantasmal. A lo lejos, las ventanas del ala del gimnasio emitían un resplandor rojizo y constante. Era la luz de un generador, la luz de otros supervivientes. Por primera vez en horas, una chispa de esperanza, frágil y peligrosa, se encendió en mi pecho. No estábamos solos. Quizás había un refugio, pero a mitad de camino el silencio del aparcamiento se rompió. El rápido y hueco sonido de pies, demasiados convergiendo desde la oscuridad del campo de fútbol. Los focos se encendieron de repente. Alguien tenía electricidad y los estaba usando. Y en su resplandor, una docena de corredores salieron del campo, uniformes destrozados como si hubieran venido directamente del entrenamiento al infierno. Eran jóvenes, rápidos y se dirigían directamente hacia nosotros. La esperanza se convirtió en ceniza en mi boca. Corrimos. Amy tropezó en un bache. Su tobillo cedió. La cogí bajo un brazo, sintiendo su peso como plomo fundido, pero no disminuí la velocidad. El dolor debió de ser insoportable, pero no emitió ni un solo quejido, solo apretó los dientes. Jason llegó primero al autobús, tiró de las puertas plegables y maldijo. Estaban cerradas con llave. Sin dudarlo, rompió el cristal con el bate, despejó los fragmentos con un solo golpe y se lanzó al interior, tirando de Emma tras de sí. Su instinto de supervivencia era ahora tan afilado como el mío. Le lancé a Amy a través del marco roto, subí a los escalones y golpeé la palanca de control hasta que el pestillo neumático cerró las puertas a medias. El primer corredor golpeó el hueco, encajando un brazo huesudo. «Los tomo es». Inmovilicé con la palanca. Me preparé y sentí cómo se rompían los huesos, pero el cuerpo siguió forzando hacia adelante con una frenesí puro. Jason encontró la palanca de liberación y la presión del aire cerró las puertas de golpe, seccionando el brazo limpiamente. Cayó al suelo del autobús y se retorció como un pez destripado, un trofeo grotesco de nuestra pequeña victoria. Nos tambaleamos por el pasillo, esquivando mochilas olvidadas y nos atrincheramos en la salida trasera. Los corredores golpeaban los costados del autobús. El metal resonaba. Las ventanas se agrietaban bajo los puños y las frentes. El vehículo se balanceaba peligrosamente. Busqué una salida y vi la escotilla de emergencia del techo. Jason se subió al respaldo de un asiento, abrió el pestillo y la noche fresca entró de nuevo. El autobús empezó a inclinarse, los neumáticos silbando bajo el peso. En cualquier segundo volcaría y nos convertiríamos en una lata de comida para la horda. Subí a Emma, luego a Amy y a Jason. El último en subir por la escalera, me agarré a la rejilla de la escopeta, vacía,
y me apretujé en el techo mientras el cristal detrás de mí se hacía añicos y unas manos arañaban mis tobillos. Levanté la palanca, golpeé hasta que los dedos se retiraron y luego me arrastré hasta quedar plano junto a Amy bajo la luna desnuda, con los pulmones ardiendo. Desde el techo, la vista era apocalíptica. Manzana tras manzana salpicada de incendios, las sirenas tejiendo un tapiz frenético y demencial. Helicópteros sobrevolaban cerca del hospital, donde los focos barrían el aparcamiento de urgencias. El propio edificio del instituto estaba mayormente a oscuras, pero las ventanas superiores del gimnasio brillaban con el rojo de un generador. Quizás supervivientes, quizás más cebo. Era una apuesta. Abajo, los corredores rodeaban el autobús, gruñendo y saltando. Pero por ahora, el caparazón de metal aguantaba. Nos había comprado unos minutos preciosos, un mirador desde el que planificar nuestro siguiente movimiento desesperado. Me tumbé de espaldas, sintiendo el acero vibrar con sus golpes, y me di cuenta de que el agotamiento podría matarnos más rápido que los dientes si nos quedábamos encerrados aquí. Fue entonces cuando el helicóptero del hospital viró hacia el sur, con el reflector trazando un arco, y por un instante, el haz de luz se fijó en el techo de nuestro autobús, iluminándonos como refugiados en la azotea de una película de catástrofes. Los corredores chillaron más fuerte, su frenesí aumentando, y el helicóptero se desvió bruscamente. Quizás se estaban quedando sin combustible, quizás los pilotos se asustaron, pero su breve resplandor había pintado un objetivo gigante en nuestro precario refugio. Me senté, me limpié la mugre de los ojos y le dije a mi familia que esperaríamos a que la horda se dispersara y luego intentaríamos llegar al gimnasio. Amy me apretó la mano con fuerza, un gesto que comunicaba tanto miedo como determinación. El golpeteo de abajo disminuyó cuando algunos de ellos se marcharon, atraídos por nuevos gritos más profundos en la ciudad. El metal del techo se enfrió bajo el aire fresco y en algún lugar cercano, un generador tosió y cobró vida, derramando una luz pálida sobre el patio de la escuela. Le saqué la última bengala a la pistola, palpé el gatillo y le dije a Jason que si yo caía, disparara directamente a cualquier depósito de gasolina que se llenara demasiado. Luego que corriera como si le fuera la vida en ello. Asintió una vez, con los ojos de niño ahora de acero. La infancia se había ido con una sola explosión en el sótano, reemplazada por una dureza que ningún niño debería conocer. La luz de la luna se deslizó detrás de una nube y el aparcamiento se oscureció lo suficiente como para sentir que teníamos cobertura. Así que le di un golpecito en el brazo a Amy, susurré, ahora o nunca, y nos arrastramos boca abajo hasta el borde delantero del techo. El suelo de abajo estaba cubierto de cristales rotos y dos cuerpos que finalmente habían dejado de retorcerse. El resto de la manada se había desplazado hacia los nuevos gritos de detrás de las gradas. Era nuestra oportunidad, una ventana de silencio que teníamos que aprovechar. Me dejé caer primero, aterricé en cuclillas con un impacto que me sacudió las rodillas. Luego bajé a Emma, seguida de Jason y Amy. El autobús gimió bajo un nuevo peso, algo subiendo por el otro lado, así que salimos disparados manteniéndonos cerca de la fila de coches de los profesores, que formaban un camino irregular hacia las puertas del gimnasio. Los neumáticos crujieron en algún lugar a nuestra izquierda. Una camioneta salió de detrás del cobertizo de las concesiones. Los faros estaban apagados, el motor tosía al ralentí. Era imposible saber si era una amenaza o una ayuda. La silueta del conductor nos hizo señas. Confiar era un riesgo, pero un motor supera a las zapatillas, así que corrimos hacia ella. Una figura saltó de la caja y abrió el portón trasero. Una adolescente, con una sudadera del equipo universitario, con un bate de béisbol con cinta adhesiva en el mango. Gritó que nos diéramos prisa, con la voz quebrada por demasiadas horas de adrenalina. Nos amontonamos en la parte trasera. Ella cerró el portón de un golpe y golpeó el techo 2 veces. La camioneta arrancó, coleando para esquivar los escombros. Mientras yo abrazaba a los niños y rezaba para que el conductor no decidiera que éramos una carga extra que no podía permitirse, el hombre en la cabina gritó que la puerta norte del gimnasio todavía estaba despejada. Saltamos un bordillo, llegamos al asfalto abierto y el edificio se cernió sobre nosotros. Ladrillo de 2 pisos, ventanas tapiadas, excepto por unas estrechas rendijas que dejaban escapar un resplandor rojo de generador. La camioneta derrapó, la puerta del pasajero se abrió de golpe y saltamos justo cuando el motor rugió y se alejó de nuevo, actuando como cebo para alejar a la manada. Cogí la mano de Amy y corrí hacia las puertas dobles, donde otros 3 supervivientes las abrieron lo justo para que pudiéramos colarnos. El metal se cerró de golpe detrás de nosotros. Un pesado cerrojo se corrió y alguien apagó las luces exteriores. La oscuridad se tragó el pasillo, excepto por el cono de una linterna que se movía nerviosamente por nuestras caras, buscando mordeduras. Satisfechos, nos hicieron pasar a un lugar más profundo.
El gimnasio se había convertido en un campamento de refugiados improvisado. Las gradas del gimnasio estaban medio extendidas, creando muros improvisados con lonas y pancartas del mitin del año pasado colgadas para dar privacidad. Unas 30 personas se acurrucaban alrededor de linternas de pilas, vecinos, extraños, 2 enfermeras en uniforme. El generador traqueteaba detrás del mostrador de las concesiones, su olor a combustible flotando en el aire húmedo. Un tipo fornido con una insignia de seguridad escolar tomaba nombres en un portapapeles. Mentí y dije que todavía teníamos casa. No mencioné la bola de fuego en el sótano. Nos señaló una esquina cerca de las cuerdas de escalada, donde un cansado líder de Boy Scouts racionaba agua embotellada y barritas de proteínas. Jason ayudó a Amy a sentarse en una esterilla de yoga. Su tobillo estaba morado, quizás fracturado. Una de las enfermeras, con el pelo chamuscado en las puntas, se lo vendó con fuerza. Le dio 2 ibuprofenos que le quedaban en el bolsillo y se disculpó diciendo que la morfina estaba arriba, custodiada por un entrenador con un bate de béisbol y miedo a los saqueadores. La confianza era un recurso tan escaso como los analgésicos. Emma se acurrucó junto a Amy, con la cabeza en su regazo, finalmente durmiendo a trompicones. Yo también quería derrumbarme, pero la tos del generador se estaba convirtiendo en un chisporroteo. El combustible no duraría hasta el amanecer. Encontré al guardia de seguridad y le dije que necesitábamos un plan antes de que se apagaran las luces. Se frotó los ojos y admitió que habían probado el diésel de la sala de calderas, pero que las tuberías estaban cortadas. Alguien pensó que cortar los servicios públicos ralentizaría a los infectados sin pensar en los supervivientes. El ruido del exterior aumentó, golpes en el metal, chillidos ahogados. La chica del equipo universitario entró corriendo, sin aliento, y gritó que los corredores estaban invadiendo el aparcamiento norte y que la camioneta había volcado. El guardia ladró órdenes y la mitad de la sala se puso en movimiento, apilando mesas contra las puertas, arrastrando las gradas para apretarlas más. Cogí a Jason y le mostré dónde encajar la palanca como una cuña para evitar que el pestillo se soltara. Amy intentó levantarse pero no pudo. Le dije que se quedara quieta y me pasara la munición, es decir, la única bengala que nos quedaba. Consiguió esbozar una sonrisa temblorosa que casi parecía la de los viejos tiempos, de cuando su mayor preocupación era un partido de fútbol. El primer impacto sacudió el polvo de las vigas, las puertas de metal se abombaron hacia adentro y abolladuras afiladas aparecieron como moratones florecientes. Un conserje con gafas protectoras disparó una pistola de clavos a través del hueco y algo fuera chilló, pero más puños martillaron, cada golpe una promesa de muerte. La luz de la linterna parpadeó. El generador tosió, murió, y el gimnasio se hundió en el resplandor rojo de la señal de salida, convirtiendo a todos en siluetas. Alguien gritó, «Luces de emergencia ahora», pero nadie se movió. Los interruptores se habían desconectado hacía días para evitar cortocircuitos. Busqué a tientas el hombro de Jason. Le susurré que se quedara con Emma. Agarró el bate, asintió, con la mandíbula tan apretada que temblaba. El fin parecía inminente. La barricada no aguantaría mucho más. Las bisagras de la puerta saltaron con un ruido metálico. 1, 2. El metal se despegó y una avalancha de cuerpos se abrió paso. Siluetas que se movían espasmódicamente. Sonaron disparos de pequeño calibre, probablemente del rifle del entrenador de la oficina cerrada. Pero por cada corredor que caía, 3 se abalanzaban sobre él, una marea inagotable. Blandí la palanca, sentí cómo cedía el hueso. Pateé a otro en la rodilla para detener su carrera y luego arrastré las esterillas de yoga en un montón, encendí la bengala y la metí debajo de la pila. Un fuego rojo se encendió, una cortina caliente que obligó a la primera oleada a retroceder parpadeando. El humo se dirigió hacia los ponos en extractores que no giraban. Las alarmas sonaron en lo alto. El sistema de incendios de la escuela, todavía vivo con baterías de respaldo. Los aspersores tosieron agua oxidada que siseó en el fuego de la bengala, pero nos compró segundos de confusión. A través de la neblina, el guardia de seguridad gritó que evacuáramos por el túnel de los vestuarios que llevaba al ala de la piscina. Puertas gruesas, cristal reforzado. Guiamos a la gente, gritando nombres, agarrando brazos. Jason llevaba a Emma a cuestas. Yo levanté a Amy. El agua resbalaba en el parqué. Los corredores patinaban, las garras arañando en busca de agarre. Golpeé cabezas sueltas con la palanca mientras nos metíamos en el túnel. Puertas de acero se cerraron de golpe detrás de nosotros. Alguien giró la cerradura de rueda. 2 pasadores dobles se encajaron con un golpe sordo que se sintió como exhalar por primera vez en toda la noche. Estábamos a salvo por ahora. Las luces del túnel aún funcionaban. Una fluorescencia tenue bañaba las paredes de bloques de hormigón. El vapor se elevaba de nuestra ropa empapada.
La gente se encorvaba recuperando el aliento, 23 según un recuento rápido. El entrenador abrió el botiquín, repartió gasas y 2 EpiPens medio vacíos. Me miró, con la palanca goteando, y me preguntó si el truco de la bengala era todo lo que me quedaba. Le dije que tenía una idea más: los productos químicos de la piscina. El último recurso, el más peligroso. Si podíamos verter cloro en barriles y amañar un aspersor, crearíamos un gas que los infectados podrían evitar, o al menos ralentizarlos. Era arriesgado para nosotros también, pero respirar lejía es mejor que ser el almuerzo. Tragó saliva, aceptó y envió al conserje al almacén de suministros. Un golpe sordo resonó en el gimnasio, luego otro como un ariete golpeando la puerta de acero. Amy me agarró del brazo, sus ojos preguntando si los pasadores aguantarían. Le susurré: fueron construidos para simulacros de tornado con clasificación EF3. La verdad es que no tenía ni idea, pero la mentira mantuvo sus hombros sin temblar. La enfermera pidió un recuento. Faltaban 2 niños, probablemente atrapados en el caos. La chica del equipo universitario golpeó la pared y se fue hacia la piscina, murmurando que no iba a perder a más gente. Nos apresuramos a entrar en el natatorio, con el eco de las baldosas y el agua oscura de la piscina reflejando las luces estroboscópicas de emergencia. El conserje trajo un bidón de Syngentop, hipoclorito de calcio, un polvo blanco que se agitaba como la nieve. Dijo: los aspersores de aquí se alimentan de un tanque separado. Rompimos el cristal, tiramos de la palanca. Las cabezas de los aspersores saltaron, pero no salió nada. El tanque estaba seco. Maldije. Escudriñé la habitación. Vi la plataforma de salto de altura con un polipasto de cadena usado para el mantenimiento. La idea surgió: verter el cloro en los conductos de ventilación, crear una nube de polvo y luego atraer a los corredores y prenderle fuego. Un destello brutal podría despejar el gimnasio y el patio. Era nuestra única salida. El entrenador y el guardia intercambiaron miradas. Se encogieron de hombros. No había un plan mejor sobre la mesa. Subimos el bidón por la escalera, con los músculos gritando. El hedor a diésel del sudor se mezclaba con el sabor químico de arriba. Las rejillas de ventilación zumbaban débilmente, los ventiladores todavía girando con alguna batería oculta. Hicimos palanca en una rejilla. Echamos polvo a puñados. Lo vimos desaparecer por los conductos hacia el gimnasio. Un temporizador empezó en mi cabeza. Quizás 4 minutos antes de que el polvo se disipara. Quizás 2 antes de que las puertas cedieran. Jason estaba abajo, con los ojos enormes. Emma se aferraba a su cintura como a un salvavidas. Amy se apoyaba en el mango del bate, con el tobillo hinchado, pero con la determinación grabada en su rostro. Un estruendo reverberó a través de los conductos. Debía ser la puerta del gimnasio cediendo. Otro minuto y el túnel se inundaría de cuerpos. Me deslicé por la escalera. Saqué el mechero del bolsillo del entrenador y se lo di a Jason. Le dije que cuando el olor a polvo llegara aquí, lo encendiera, lo tirara al conducto de ventilación y luego se zambullera bajo el agua en la parte poco profunda de la piscina, donde el gas podría no hundirse rápidamente. Asintió con la boca en una línea apretada. Besé a Amy una vez, le dije: contén la respiración y quédate bajo el agua hasta que pase el ardor. Se rió una vez, corta y dura. Dijo: nuestra próxima cita nocturna más vale que incluya margaritas, no cloro. El humor negro era nuestro último lujo. El aire se volvió calcáreo, picando en las fosas nasales. Un polvo blanco salía de los conductos del techo como nieve tóxica. Los gritos resonaban por el túnel. Imposible saber si eran nuestros o de ellos. Jason encendió el mechero. Las llamas chisporrotearon, prendieron. Lanzó el mechero a la rejilla de ventilación. Medio latido después, el mundo brilló como el mediodía de verano. El calor golpeaba los pulmones vacíos, los oídos zumbando con un rugido que destrozaba cualquier otro sonido. Cogí a Emma, nos lancé a la piscina. El agua golpeó mi pecho, helada, y la oscuridad se tragó el calor de arriba. La superficie ondeó de color naranja, luego negro. Mis pulmones ardían, pero el miedo me anclaba. Conté 10, 15, 20 y luego subí de una patada. La cabeza rompió el agua en una neblina de pus-pestén, vapor y escombros. Los paneles del techo colgaban, las baldosas destrozadas, pero la entrada del túnel estaba vacía, con cuerpos carbonizados esparcidos como maniquíes quemados. Los supervivientes salieron a la superficie tosiendo con los ojos rojos. Amy se aferraba a la cuerda de la calle. Jason gritó con la voz ronca, todavía agarrado a la cubierta. El entrenador se subió a la cubierta, examinó la carnicería y logró una sonrisa sombría. El truco del cloro había funcionado, al menos por ahora. Afuera, el horizonte oriental brillaba de un gris pálido. El amanecer se acercaba.
Teníamos un tobillo roto, 12 almas conmocionadas y un edificio que olía a zona de guerra, pero estábamos vivos. Salí, goteando con la palanca todavía de alguna manera en la mano, y miré la primera luz que se colaba por las ventanas reventadas. El sol no salvó a nadie ayer, pero verlo significaba que el reloj se reiniciaba. Quizás hoy nos daría un nuevo libro de reglas, o al menos una mecha más larga. Apreté los dedos de Amy, la ayudé a levantarse y le dije al grupo que registraríamos el ala norte en busca de comida y combustible. Nadie discutió. En la matemática zombie, cada minuto con vida equivale a una oportunidad más de apilar las probabilidades a tu favor. Así que empezamos a cojear hacia adelante, con los zapatos mojados chirriando sobre las baldosas, hacia lo que fuera que nos deparara el siguiente minuto. La primera luz no se sentía esperanzadora, simplemente exponía lo destrozado que estaba el pasillo. Los paneles del techo colgaban como dientes rotos. Los charcos empapados de polvo de cloro hacían que cada paso sonara húmedo y el aire todavía me picaba en la garganta. Avanzamos de todos modos, en fila india, con la palanca a la cabeza, porque el ala norte albergaba los refrigeradores de la cafetería. Quizás combustible para el generador de respaldo, y si la suerte no nos odiaba por completo, una radio que funcionara. La supervivencia se había convertido en una serie de objetivos pequeños y desesperados. Jason sostenía a Amy por un lado, mientras la enfermera le presionaba un corte sobre la ceja que nadie había notado hasta que bajó la adrenalina. Emma empujaba un cubo de fregona con ruedas lleno de botellas de agua. Cada golpe resonaba en las taquillas y hacía que todos se estremecieran. Pasado el expositor de trofeos, encontramos 3 cuerpos desplomados contra las taquillas, rostros ampollados por la explosión de cloro. Uno tenía un palo de hóquei de campo atravesado en su pecho, la obra de la chica del equipo universitario. Ella los empujó con la zapatilla y susurró, todo despejado. El conserje abrió la puerta de la sala de profesores donde vivían las máquinas expendedoras. El cristal frontal ya estaba roto, pero alguien se olvidó de la fila inferior de la espiral. Emma consiguió 4 paquetes de galletas de mantequilla de cacahuete y una cerveza de raíz, un tesoro que valía más que mi sueldo del mes pasado. Metí las galletas en mi mochila. Le dije que el refresco era para más tarde si se mantenía callada y alerta. El soborno todavía funciona con los niños de 8 años, incluso durante el apocalipsis. Al final del pasillo, la puerta del laboratorio de ciencias estaba abierta. El zumbido de un generador venía de dentro. El guardia de seguridad Martínez cubrió la entrada mientras yo pasaba por encima de un modelo de esqueleto volcado y apagaba la caja zumbante. Un portátil en el escritorio del profesor todavía funcionaba con batería. Su pantalla mostraba una transmisión de radioaficionados en directo. Un texto se desplazaba por la parte inferior. Zona segura de campo de la FEMA. Recinto ferial del condado. Ventana de transporte aéreo a las 13:00 horas. Evitar autopistas. El reloj en la esquina marcaba las 6:42. Eso significaba poco más de 6 horas para cruzar 8 millas de suburbios. Tragué saliva, copié la frecuencia en mi teléfono, a pesar de que su pantalla estaba rota, y desenchufé el pequeño cargador solar que estaba conectado. Segundo hallazgo. Las voces se alzaron en el pasillo a medida que se corría la voz. La mitad del grupo quería quedarse en la escuela. La otra mitad veía el helicóptero más la luz del día como la última rampa de salida. La esperanza era una droga peligrosa que dividía al grupo. El entrenador insistió en que quedarse significaba racionar el cloro y tapiar más puertas. La chica del equipo universitario gritó que nos quemaríamos vivos si los corredores provocaban otro incendio. Me interpuse antes de que volaran los puños. Expuse las matemáticas, sin combustible, sin medicamentos, con los pulmones dañados por el humo y una ventana de rescate que podíamos alcanzar si nos movíamos mientras la mayoría de los infectados todavía se refugiaban del sol. La lógica fría era la única arma que nos quedaba para luchar contra el pánico. La enfermera me apoyó. Martínez la apoyó a ella, y eso inclinó la balanza. 11 eligieron arriesgarse a la evacuación. El resto se quedó, con los ojos hundidos pero tercos. Le estreché la mano al entrenador. Le dije que tuviera el cloro a mano y no mencioné que probablemente no vería otro amanecer si se quedaba. Dejar gente atrás se estaba convirtiendo en una cicatriz en mi alma, una que sabía que nunca se curaría del todo. Cada despedida era una pequeña muerte. Saqueamos el almacén de mantenimiento en busca de cualquier cosa con ruedas, una carretilla, un carro de conserje, y empacamos cajas de agua embotellada, el panel solar, un bidón de diésel y un hacha de mango largo que se sentía mejor equilibrada que mi palanca. Me quedé con ambas. Jason metió pilas de repuesto en su sudadera. Intentó darle el bate a Emma, pero ella se aferró a él como si fuera una manta de seguridad y él la dejó. Amy se vendó el tobillo con cinta de deportista. El dolor la hacía sudar, pero rechazó una muleta improvisada. Salir significaba atravesar el muelle de carga de la cafetería,
pasar junto a los contenedores de basura. Las puertas dobles eran de mimosín tenis, acero y todavía estaban cerradas, pero la pequeña trampilla de reparto de al lado colgaba entreabierta. La luz del día se colaba por la rendija. Martínez la abrió con cuidado. Escaneamos el muelle, despejado durante 30 pies hasta la valla del aparcamiento del personal. No había caminantes, solo gaviotas picoteando la basura. Bajamos el carro por la rampa, las ruedas traqueteando demasiado fuerte para mi gusto. A mitad del asfalto, una figura salió de debajo de una lona de reparto. Piel, gris, ojos nublados. Pero este no gimió. Siseó bruscamente y se lanzó a 4 patas, como si las articulaciones se hubieran desquiciado. Una nueva variedad, más animal, más rápida. Blandí el hacha. La hoja se enterró en su columna vertebral, pero el impulso nos llevó a ambos de lado contra el carro, esparciendo botellas de agua. La criatura se retorció, los brazos girando con la fuerza suficiente para arrancarme el mango de las manos. Martínez intervino y le aplastó el cráneo con un extintor de incendios. Una nube blanca de aerosol lo cubrió todo. Dejamos el cuerpo retorciéndose hasta que se quedó quieto. Luego recogimos los suministros esparcidos de nuevo en el carro, con los nervios de punta. Lección aprendida. Están mutando, o al menos adaptándose. El enemigo evolucionaba, y nosotros teníamos que hacerlo también, o moriríamos. El candado de la puerta de la valla era historia. Alguien lo había cortado antes, así que pasamos a la carretera de servicio. Las calles residenciales parecían vacías bajo el sol desvaído, pero las sirenas lejanas se oían. Y una vez que salimos de la zona escolar, vimos columnas de humo que marcaban los incendios de la noche anterior. Nuestra mejor oportunidad era seguir evitando los cruces principales, usar los patios traseros, saltar vallas. Amy no podía correr, pero podía mantener un ritmo constante y cojeante. La chica del equipo universitario iba por delante. El conserje cubría la retaguardia. Cada 20 metros nos deteníamos. Escuchábamos y luego nos movíamos. Funcionó durante 2 manzanas. En la tercera, la puerta de un garaje se abrió con estrépito y un hombre con pantalones cargo manchados de sangre salió tambaleándose. Agitaba lo que parecía una pistola de bengalas. No estaba infectado, tenía los ojos claros, pero estaba aterrorizado y gritaba: «¡Los trajimos!». Antes de que pudiéramos responder, 3 corredores salieron del garaje, lo derribaron y le arrancaron la garganta. Su pistola de bengala se disparó hacia el techo, lanzando chispas. El sonido magnetizó cada ventana de la calle. Las cortinas se movieron, las siluetas se agitaron. Corrimos. Emma dejó caer su bate a mitad de camino. Jason lo recogió sin perder el paso. 2 vallas más tarde, nos derrumbamos en el patio trasero de un extraño detrás de un columpio oxidado. Los pulmones ardían, escuchando cómo se desvanecía el frenesí de la alimentación. Miré los relojes. 7:35, menos de 5 horas y media para llegar al recinto ferial. El mapa mental de las calles decía que necesitaríamos ruedas, porque el tobillo de Amy nos ralentizaría a todos. La fortuna finalmente nos dio una carta. La puerta lateral de la casa daba a un camino de entrada donde había 2 bicicletas de montaña para niños y un viejo remolque de jardín. Aparejamos el remolque detrás de una bicicleta, lo acolchamos con cojines de sofá que sacamos por una ventana rota y acomodamos a Amy y Emma lo mejor que pudimos. La chica del equipo universitario cogió esa bicicleta con las piernas puro músculo. Yo me monté en la segunda con la cuerda del carro atada a mi cinturón, Jason corriendo al lado y Martínez empujando. Atravesamos las calles, zigzagueando cuando las hordas lejanas bloqueaban las líneas de visión. 2 veces nos metimos en alcantarillas para tomar un respiro. Cada salida nos recompensaba con el sol en la espalda y un poco más de distancia ganada. Alrededor de las 10:20 llegamos a un centro comercial, vacío excepto por los altavoces que repetían la transmisión de emergencia. La ferretería todavía tenía la verja a medio bajar. Dentro encontramos 2 bidones de gasolina, una cizalla plegable y una caja de clavos para tejados. Un golpe de suerte increíble. Podría haber besado al inútil cajero adolescente zombie que todavía estaba atascado detrás del mostrador por haber mantenido a los saqueadores fuera antes. Un rápido golpe de gracia con la palanca y nos fuimos antes de que algo de fuera se diera cuenta. Cerca del mediodía, las noria del recinto ferial del condado asomó por encima de la línea de árboles. Las cabinas se balanceaban con la brisa como si todavía fuera la semana del carnaval. Los helicópteros zumbaban en lo alto, 2 Black Hawks circulando lentamente. La carretera de acceso era un cuello de botella, un embudo de tela metálica con pocas opciones de escape. Dejamos las bicicletas detrás de un solar y nos acercamos a pie, en línea extendida, con las armas listas. Un Humvee de la Guardia Nacional bloqueaba la puerta principal. Los cañones de una torreta montada seguían el movimiento. Un soldado con un megáfono nos ordenó que nos detuviéramos.
soltáramos las armas y mostráramos las muñecas en busca de mordeduras. Todos se quedaron helados. Soltar las armas significaba la muerte si la guardia entraba en pánico. Dejé la palanca primero, con las manos en alto. Le dije a Jason que me siguiera. Martínez dudó. Luego lanzó el extintor. Los soldados avanzaron. Nos revisaron las pupilas, nos levantaron las mangas, nos preguntaron los apellidos como si eso todavía importara. Dejaron pasar a los niños, examinaron el tobillo hinchado de Amy. Casi la rechazan hasta que la enfermera ladró que era un esguince, no una mordedura. Se puso un guante de látex y limpió la piel para demostrar que no había carne rota. Después de lo que parecieron horas, el soldado asintió. Dentro de la valla, las tiendas de campaña se alineaban en la feria. Los puestos de triaje bullían. Los médicos gritaban las constantes vitales, las familias se acurrucaban con mantas, con los ojos vacíos. Los rotores de los helicópteros tronaban desde el campo de hierba. Un pájaro ya estaba cargado. Otro aterrizaba. Una pizarra blanca decía: próximo transporte a las 13:00, capacidad 22. El capitán de la guardia dijo que los vuelos iban a un portaaviones en alta mar, a salvo por ahora, pero sin espacio para los no esenciales después de esa ventana. Martínez se adelantó. Dijo que era seguridad escolar y que conocía los mapas locales. Podía ayudar a coordinar las rutas de evacuación. El capitán lo anotó en el manifiesto. La enfermera y la chica del equipo universitario se unieron como médico y exploradora. Eso ocupó plazas. Mi familia. El capitán nos miró. 4 cuerpos, 1 herido, sin habilidades profesionales en el papel. Sentí que el suelo se inclinaba. Cada milla, cada pelea, y el guardián era un portapapeles. El final de nuestro camino no iba a ser un monstruo, sino la burocracia. El pánico me atenazó, frío y afilado. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Una mentira nacida de la más pura desesperación. Conozco el parque industrial al norte de la ciudad, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. El depósito de combustible de la guardia. Puedo guiar a sus convoyes por las carreteras secundarias, evitar las hordas. Vi una chispa de interés en sus ojos cansados. Era una media verdad. Había estado allí una vez, pero la convertí en un arma. En ese momento estaba vendiendo un conocimiento que apenas poseía para comprar la vida de mi familia. El capitán dudó. Luego escribió mi nombre. 22 asientos llenos. Eso dejaba a 8 supervivientes todavía fuera de la alambrada, golpeando para entrar. Caras a las que les había prometido seguridad en el paseo en bicicleta. Las puertas se cerraron de golpe. Los cerrojos sonaron y sus gritos aumentaron cuando los corredores llegaron al claro, desgarrándolos antes de que los artilleros de la guardia abrieran. Fuego. La sangre salpicó la tela metálica. Mis hijos se taparon los ojos. Yo no pude. Miré porque necesitaba recordar lo que costaba ese portapapeles. La orden de carga sonó. Subimos a bordo, esquivando los rotores, con los cinturones de seguridad gastados y deshilachados. Le abroché el cinturón a Emma, a Amy, con Jason entre ellas agarrando ambas manos. Ocupé el asiento plegable junto a la puerta, con la palanca sobre las rodillas. El soldado no discutió. Los motores rugieron. El suelo se alejó. Y lo último que vi antes de que las copas de los árboles se tragaran el recinto ferial fue la noria incendiándose. Las cabinas estallando con el calor como palomitas de maíz. La infancia de toda una ciudad ardiendo. La ruta del transporte aéreo viró hacia el sur. El copiloto señaló una cortina de humo en el horizonte. Dijo que la infección había arrasado la capital al amanecer. Ya no quedaba rescate allí. Cerré los ojos. Escuché las palas del rotor y la respiración lenta de mi hija. La supervivencia de hoy compró un asiento en una caja de metal, en dirección a un océano que no había visto desde la universidad. El mañana empezaría donde quiera que nos dejaran las olas. Un nuevo capítulo en una historia que no quería escribir. A través del plástico vibrante de la portilla, vi cómo nuestra ciudad se encogía debajo de nosotros. Las columnas de humo de los incendios de anoche ahora se unían en una única cortina negra que se extendía hasta el horizonte. Las calles eran venas oscuras, salpicadas de puntos de fuego. Era una pira funeraria para un mundo que conocíamos, un espectáculo terrible y fascinante de destrucción. No sentí alivio, solo un vacío inmenso, el peso de ser un superviviente que escapa mientras su hogar es devorado por el infierno. La culpa es una compañera de viaje pesada. Dejamos al entrenador y a los demás en la escuela. Dejamos a los que nos ayudaron a llegar hasta aquí fuera de la valla. Cada decisión que tomé para salvar a mi familia fue una sentencia de muerte para otra persona. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo miras a tus hijos a los ojos sabiendo el precio que otros pagaron por su seguridad? No tengo respuestas, solo el zumbido de los motores y el calor del cuerpo de mi esposa junto al mío. Aterrizaremos en un portaaviones, un trozo de acero flotante en medio de la nada. Será un refugio, pero también una jaula.
¿Qué haremos después? ¿Cómo reconstruiremos algo de las cenizas cuando las cenizas todavía están calientes? Jason mira por la ventana con una expresión que no puedo descifrar. Ya no es un niño. Emma duerme, pero sus sueños deben de estar llenos de monstruos. Y Amy, mi valiente Amy, tiene la mirada perdida en el océano infinito, quizás viendo los fantasmas de todos los que perdimos en el camino. Sobrevivimos. Esa es la única verdad que importa ahora. Pero la supervivencia tiene un sabor amargo, como a ceniza y a metal. Ganamos, pero perdimos todo lo demás. Nuestro hogar, nuestros vecinos, nuestra inocencia. Este nuevo mundo nos ha obligado a convertirnos en algo que no reconocemos. Personas capaces de tomar decisiones imposibles. Y tengo miedo, un miedo profundo, de que la parte más humana de nosotros haya muerto en ese sótano en llamas y que solo queden los instintos. Este videodiario es mi intento de recordar, de no olvidar al hombre que era, al padre que intentaba ser antes de que todo se rompiera. Grabo esto con la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y entienda que no éramos monstruos. Éramos personas normales atrapadas en una situación extraordinaria. Éramos padres, hijos, vecinos. Éramos contables que hacían barbacoas los fines de semana. Y luchamos, Dios sabe que luchamos, con todo lo que teníamos hasta el final.